Hello, everyone. Hello, everyone. Welcome to our Language of the Land webinar, Bringing Nature Home. My name is Eamon O'Byrne. I'm the Executive Director of the Sonoma Land Trust, and I will be your host for this evening. As usual, before I introduce our very special guest, I have some housekeeping to take care of. This presentation is being interpreted in Spanish. Click on the world icon at the bottom right of your screen if you'd like to access it. If you're on a phone, click on the three dots and choose your language. And I'll just take a few minutes for Mariana to give those instructions in Spanish. Hola, gracias, Eamon. Esta reunión, se está grabando en español y se está haciendo intérprete simultáneo en español. Pueden hacerlo seleccionando un icono que tiene un globo y si están en sus teléfonos, si no, pueden hacerlo donde ya hay 3 puntitos en la parte de abajo. Thank you, Eamon. Gracias, Mariana. So this presentation is scheduled for about an hour, which will be followed by... Va a ser por 1 hora más o menos. Y luego vamos a tener 30 minutos de preguntas y respuestas. Estoy seguro que van a tener preguntas para Douglas, pero van a tener la opción de hacerlo en cualquier momento durante la presentación, donde dice preguntas y respuestas si está en español o Q&A, Q&A en español. Ahora vamos a escuchar lo que nos dice Eamon con respecto a que Sonoma Land Trust viene haciendo un trabajo desde el 2076 haciendo cobertura de ese, perdón, no sé cuándo, me perdí la cantidad de acres. Hacemos esto posible, 56.000 acres. Realizamos este trabajo gracias a la generosidad de nuestros miembros y contribuyentes, así como todos los que nos ayudan a proteger este hermoso condado de Sonoma para las generaciones futuras. Mientras llevamos a cabo nuestra misión de conservar la tierra en el condado de Sonoma, reconocemos que nos encontramos en las tierras ancestrales no cedidas de muchos pueblos indígenas. Honramos su conocimiento, cuidado y administración de este lugar tan especial a través del tiempo. Reconocemos el daño profundo y duradero que la colonización ha infligido y asumimos nuestra responsabilidad de aprender y proteger sus conexiones culturales y tradicionales de esta tierra. Además, lo que quisiéramos saber es cómo podemos hacer para proteger la diversidad de las plantas y los animales en nuestra vida diaria. Y para contestar esta pregunta, es un placer para mí presentar a Doug Tallamy. Es profesor de etimología en la Universidad de Delaware, donde ha ejercido varios estudios e investigaciones en insectos, naturaleza humana durante muchos años. Ha tenido grandes objetivos de entender que los insectos y las plantas interactivamente determinan la diversidad de la comunidad animal. Doug nos dice que ha publicado 2 libros en el 2007. Su segundo libro, el libro de la naturaleza, o su mejor esperanza para la naturaleza, es el mejor libro rankeado como los bestsellers. Y dice que el libro que recibió medalla en el 2008 del Garden Writer Association. Y ahora le pasamos la palabra a... Si traemos la naturaleza, le pasamos la palabra, como dijimos antes, a Douglas. La naturaleza de lo que opinaba Edward Wilson. Es un gran escolar también, un profesor, un científico de todos los tiempos. Murió un día después de Navidad, que fue una gran pérdida para el mundo de la conservación. Algo que era consistente a lo largo de su carrera era su esfuerzo por salvar la vida en la Tierra a través de la naturaleza, ¿no? Para el planeta. En 2016 escribió este libro
mitad de la Tierra, un planeta que pelea por la vida, se traduce. Una manera y un mensaje simple de este libro era que si vamos a salvar la vida, en la vida tenemos que salvar los ecosistemas, la naturaleza para este planeta. Los fundamentos que apoyan estos sistemas, no explicaba cómo hacer esto. Entonces, eso es lo único que dice que no hizo, que no explicó cómo hacerlo. Dijo cómo, pero no explicó cómo. Entonces, el problema es que la mitad del planeta está en algún tipo, agriculturalmente hablando, de problemas, ¿no? En la otra mitad, y perdón, estoy hablando muy rápido, pero dice que no podemos. La gente se pregunta, ¿qué podemos hacer para ayudar a estos sistemas? Y es de lo que vamos a hablar hoy. Yo quería un nuevo enfoque para la conservación. Antes de comenzar, quiero contarles lo que pasó en la costa este en el 2019. Lo que hicimos o queríamos hacer, nos entretuvimos y vi esa bellota y dice que empezaba a ver que salía a través de un agujero, espérenme un segundo que necesito ver qué era un pequeño gusano y luego salió y esa larva dice que es buena para comer, entonces como seguridad se fue reptando, digamos, a la tierra y se metió debajo y dice que generó una cadena que se convierte en una pupa, que es como su larva, y se queda por debajo de la tierra 2 años. Y después de 2 años sale así como este insecto que ahí ve, no sé el nombre técnico, pero dice que es una extensión, ahí está mostrando la antena, es como una moth, una polilla, un tipo de polilla, y así es como la larva entra dentro de esa avellana, o bellota, perdón. ¿Cómo pasa o qué pasa en el próximo año? Pero dice que tardan 18 meses en lograr su desarrollo. Luego de que dejan un agujero en vacío y la naturaleza hace su función. Y pequeñas hormigas viven dentro de ese agujero de la bellota, ¿no? De la cáscara, el cascarazón. Y luego de que llenaron se emocionan porque pueden traer sus propias larvas y se vuelve como un hábitat. Y luego dice, es hora de moverla toda la colonia dentro de ese nuevo agujero y que lleva solo 30 minutos. Y luego montan como una guardia, dice, y ahí es donde viven en los próximos años. Acá estas fotos ilustran bien lo que pasa con varias interacciones que convocan a la naturaleza, por supuesto. La relación entre, perdón, que no sé bien qué son los jays, pero son los pájaros, son las aves. Ellos agarran esa bellota, se lo llevan y como de alguna manera migra y en algún momento van a tener algún tiempo para comer, pero antes de enterrarlos tienen que recordar dónde está. Entonces, para saber, lo que hacen es de alguna manera plantan los árboles estos de oaks, ¿no? Y ahí es donde entra en juego los que son los carpinteros y no habrían carpinteros si no hubieran estas hormigas que él hablaba antes. Entonces, como pueden ver, se genera un sistema. Tampoco existiría ese moss, esa polilla especial que él habló, que mencionó, si no existiera este árbol, el roble, ¿no? El oak. Y tenemos 60 especies, que tendríamos más de 60 especies nativas en California de abejas que ponen el polen en los girasoles y solo producen el polen de plantas específicas. Puedo hablar todo el día, al año, de las relaciones especiales de la naturaleza.
Estas relaciones y la naturaleza en sí están en el peligro al borde, porque no seguimos el consejo de Teddy Roosevelt. Él dijo, en el Gran Cañón se iba a planificar una minería, minar, y él dijo, déjenlo como está. Y con esto él generó lo que es el proceso de lo que es el Parque Nacional del Gran Cañón. Y sin embargo, los estados más bajos, los 40, tienen una buena situación ecológica. Y esto es porque hemos drenado, pastorizado, plantado, o sea, haciendo agricultura en la tierra, y está explicando la dimensión. Lo pavimentamos al mundo y lo hemos desarrollado de distintas maneras, hemos enderezado ríos, hemos puesto represas, hemos cambiado por climas, el cambio climático por años a venir, hemos cambiado muchas especies, hemos modificado las plantas que están en la costa. En otras palabras, se puede ver en el mapa, como hemos visto, hay algunas zonas que son muy pequeñas o muy grandes para mantener un ecosistema, un nivel. Ustedes nos preguntan por qué lo hicimos. Y no sé, pero pensamos que en este planeta era tan grande que podíamos vivir aquí por siempre y sin consecuencias. Y estábamos equivocados al respecto. Y por eso vemos algunos títulos de los periódicos muy peligrosos. ¿Qué es lo que significa para el resto del mundo lo que está pasando? Por ejemplo, Norteamérica perdió 3 millones de aves en los últimos 50 años. Esto es el tercio de la población de aves americanas. Y que vamos a perder 1 millón en los próximos 20 años, dicen, especies en extinción. Perdónenme, él habla muy rápido. Dice que 1 millón de especies de extinción tenemos que asegurarnos que esto no pase, porque son los que nos mantienen vivos. Puedo seguir hablando las diferentes situaciones, pero es lo que se trata esta conversación. La cura para esta viruela o varicela, dice él, que es contagioso. Esto se trata de hablar de nosotros, qué podemos hacer, ¿no? Entonces, esto va a demandar un cambio psicológico, físico. Habla acá del apocalipsis de los insectos. Y volvemos a Edward Wilson. Nos dijo qué iba a pasar si el mundo perdía los insectos. Este mensaje fue muy claro. La vida como es depende de los insectos. Si desaparecieran muchas de nuestras flores, las plantas que florecen desaparecerían, y también eso generaría un cambio en la cadena del hábitat, ¿no? del ecosistema. Esto colapsaría los que comen de esas plantas, de los reptiles que se generan, de los aves, y toda esta biosfera dice que perdería justamente si los insectos se mueren. Entonces, acá hay buenas noticias, que esto no debería de pasar. Se pueden salvar los insectos, los aves, la naturaleza, pero para eso vamos a tener que cambiar la manera en que hacemos nuestro landscape, el jardín, ¿no? Entonces, dependemos siempre de los servicios del ecosistema y lo llamamos servicios de ecosistema. Hay algunas cosas que hacen muy importantes las plantas. Limpian el agua y se convierte en camino si es muy salado. Captura el carbono, es muy importante de la atmósfera, y elimina y hace la reversa y elimina a su tierra, ¿no? Construye topsoils, que son los suelos, y los mantiene en el lugar para que no hayan, como se dice, es lo que él dijo, las inundaciones. Si perdiéramos las plantas, vamos a tener que comer la luz del sol. Y entonces también las plantas nos dan sombra, que es lo que él decía, provienen lo que son los controles de pestes. Entonces dice que generan semillas. ¿Y qué pasa si diseñamos un paisaje
que destruye el ecosistema. Este césped todo limpio como se ve no es una buena idea, nunca lo fue, pero en el día de hoy es una idea terrible, porque hay que construir ecosistemas que generen lo que él está pidiendo que se genere y no lo contrario. Dice que están haciendo todo lo posible y por eso estamos en este evento de extinción que el mundo está experimentando. Han habido visionarios que han reconocido que los humanos necesitamos trabajar nuestra relación con el mundo, con el universo, no, con la planeta Tierra. Y uno de ellos fue Aldo Leopold, que dijo, la tarea más antigua del ser humano es vivir en esta tierra sin lastimarla, sin arruinarla. Dice que sacamos más de la tierra de lo que pudimos sacar. Ahora, él tenía mucha esperanza en el ser humano. Él generó algo que decía que teníamos que usar la tierra, que teníamos que usarla inteligentemente, pero pensaba que íbamos a hacerlo de manera gentil, sin destruir los ecosistemas, perdón. Y escribió lo mismo en lo que no escribió, es cómo desarrollar una tierra donde vivíamos, habitábamos. Y no sé por qué, pero sospecho que la nación, los humanos no podemos coexistir en el mismo tiempo, al menos que estuviéramos tan embebidos en lo que sería en nuestra propia cultura. A lo mejor él no lo reconoció como una opción. Lo que yo quiero sí decir hoy, o debatir hoy, es que no es una opción, es la única opción viable. En el pasado, los conservacionistas trabajaron exclusivamente donde no había gente y ahora tenemos que salvar la naturaleza donde está la gente, porque es donde está mayormente la gente, en todos lados. Entonces tenemos que encontrar maneras para la naturaleza de poder tener éxito en espacios dominados por los humanos. Entonces, ¿dónde empezamos? No podemos evitar lo que es la propiedad privada, porque hay un 85.6% de Estados Unidos al este de Mississippi es privado. 52% dijo, no escuché bien, pero dice que sigue siendo mucha propiedad que está como privada. Y si no hacemos algo, vamos a fallar. Cuando hablo conservación, a lo mejor no lo uso correctamente. Sí queremos conservar lo que es en naturaleza, pero tenemos que empezar a reconstruir las áreas que hemos destruido del mundo natural. Y una forma de restauración, aunque nos digan ¿no? que nunca lo vamos a poder poner como estaba, eso ya lo sé, pero podemos reunir muchas interacciones especiales para generar ecosistemas inteligentes, aunque no estaban en su momento, pero en algún momento en el pasado sí lo estaban, pueden funcionar como un sistema que funciona. Pero para hacer eso, tenemos que hacer la parte de construcción, ¿no? Importante. Y no todo funciona igual, así que vamos a hablar de los grupos que no pueden dejar de existir. Las flores o las plantas que florecen y las abejas que polinizan. Ahí está explicando el proceso que todos conocemos de polinización y que prospera a lo largo de todo el planeta. Ahora tenemos la comida puesta en larvas y pueden ver, si no tenemos esa comida en los animales, no tendríamos animales. Entonces, muchos de nosotros no comemos las plantas directamente, sino habla de los vertebrados y nosotros, los vertebrados y los invertebrados, como los caterpillars, que son las orugas. Estas orugas transforman energía en las plantas a través de animales y hacia otros comedores herbívoros, sería. Voy a hacer el ejemplo del chickadee, que creo que es ¿cómo se llama? El carbonero, creo que no me acuerdo bien el nombre de la especie, pero dice que es más o menos el mismo ave haciendo el mismo trabajo, porque ellos comen las orugas, ustedes ven ahí en la foto. 50% de su dieta son semillas, pero el otro 50% son insectos y arañas.
Y cuando llega el momento de reproducir en la primavera, sus pichones no pueden comer otra cosa, entonces si están en un entorno saludable, van a vivir exclusivamente en esas orugas. 96% de nuestros insectos son, los que comen son, y cómo están acá los números. Dice que es un proyecto de ciencia que uno de mis estudiantes hizo hace un par de años. Explicó las distintas clases de aves que hay y cuántos orugas comen. Sacaron fotos de pájaros durante la época de reproducción y para enviar esas fotografías reconstruyó todo el sistema de anidación en Norteamérica como pudo, tanto como pudo. Dice que fue muy exitoso, muchas fotos que identificaron. Y las barras verdes son el porcentaje de las dietas de los aves que eran alimentados con orugas. Entonces pueden ver que la dieta es un 16 contra 20. Entonces, ¿qué pasa si no diseñamos lo que se dicen los landscapes, los jardines habitables y correspondientes? Entonces explica lo de la oruga, que una de las cosas por qué lo comen, ¿no? Es porque es como una salchicha, dice, que es suave, que es blando, es algo, entonces entonces dice que los pajaritos, los gorriones comen mucho de esto, comen sin miedo de lastimarse. Explica que es como ¿cómo sería una bomba que les alimenta. Perdón, no puedo verlo porque tengo una cosa, pero dice que explica las cualidades de por qué comen estas orugas. Es una parte muy nutricio y muy alto en proteínas, bajo recursos para las carotenoides. Muchos insectos como los beetles no son duros, son como muy indigestibles. Y también tienen partes que pueden lastimar o explica la parte esencial de los carotenoides, por qué es importante que estén en las plantas. Él explica, nosotros somos vertebrados, solo las plantas pueden generar estos carotenoides y solo los obtenemos de las plantas. Nosotros no comemos leche antes la planta directamente, pero los aves y los insectos comen plantas y la obtienen a través de ahí. Explica en este gráfico cómo los tipos de orugas que forman esta nutrición y las barras indicando las mariposas, porque no comen hojas verdes, que es donde están. Y aquí pueden ver que entonces ahí explica por qué para las orugas son bajos en niveles de recursos. Entonces son esenciales las orugas, no son una opción, dice. Vamos a ver, ¿cuál es la próxima pregunta? Entonces, ¿cuántas orugas necesitan? ¿2, 3 al día? ¿Es suficiente? Sería una buena pregunta. Vamos a ver estas aves que pregunta si 1 o 2, dice que no, porque acá explica que justamente para alimentar a sus pichones, dependiendo de los pichones que tienen en sus nidos, es lo que necesitan. Y acá el número marca 6.240 a 9.120 larvas, ¿cómo se dicen? Orugas, perdón. Y si quieres tener aves en tu jardín, tienes que tener esas orugas en tu jardín. Y para tener esas orugas necesitas que estén cerca de los nidos de las aves. Y si nosotros hacemos un jardín, una jardinería, un paisajismo que no alienta este tipo de ecosistema, va a demostrar justamente lo que hablábamos antes, el declinaje de la cantidad de especies de aves. Acá explica que perdimos 3 millones, explica cómo hicieron eso en 2 grupos, las especies que necesitan sí o sí insectos
y los que no requieren de un insecto. Explica cuáles son palomas y producen una leche desde las semillas, y los que no necesitan, miren, no perdieron nada en los últimos 50 años, pero los que sí viven de orugas perdieron muchísimo. Esto no prueba causa y efecto, pero sí te dice que si vos les quitas el alimento, perdés el animal, el ave en este caso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en nuestros jardines, en nuestros paisajes para esto? Tenemos que hacer jardines que sean funcionales, y no vamos a poder hacerlo si no agregamos estas orugas. Entonces, ¿cómo hacerlo? Agregamos plantas que apoyen este sistema. Es bastante directo. Muchas de las plantas no aguantan muchas orugas en sus mismas hojas, ¿no? Entonces tenemos que ser inteligentes en cómo elegir esas plantas. Y tenemos que ser inteligentes porque ellos, los orugas, también son exigentes, digamos, con respecto a las plantas. Puedes tener muchos eucaliptus, maridos, y explica distintas plantas con las que hacemos la jardinería, pero para tener una especie de la mariposa monarca, justamente, se llama especialización, y tienes que tener específicamente plantas especiales que solo pueden comer esos insectos para la adaptación. ¿Por qué es eso? Porque las plantas que no quieren ser comidas, quieren agarrar la energía del sol, convertirlas en comida para su propio crecimiento y reproducción. Entonces lo que hacen, quitan las hojas con esos químicos que necesitan comer. Dice que fue una parte defensiva porque muchos de los insectos comen esas flores que tienen. Dice que estos insectos no pueden comer las plantas porque están muy bien protegidas, dice, tienen químicos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacen los insectos para ir a través de estas hojas? Y dice, ahí es donde entra la especialización de las plantas. Ellos solo pueden comer plantas si tienen esa especial adaptación, dan la vuelta a esas defensas químicas y desarrollan enzimas especiales. También hacen un comportamiento de adaptación que minimiza su exponente a estos componentes, y lleva un gran tiempo de evolución a esa historia, a esa evolución para adaptarse de comer esa planta específica. Dice que tenemos que sacar entonces esas plantas que no son las que corresponden de nuestro jardín para poder generar la opción de la mariposa monarca que pueda conseguirla en otro lado, o se puede morir, que es lo que estamos en extinción, ¿no? Entonces hay tres tipos de plantas: plantas que son contributivas, no contributivas y defractoras. Ahora explica cada una. Los contributores son los oaks, que son los robles. A través del país construyen, desarrollan o dan mucho más energía que cualquier otro tipo de plantas. Esta otra es ginkgo, creo, pero no le veo el título, o el eucaliptus también. Plantas que no contribuyen a la cadena, nadie la come, y está ocupando espacio, no contribuye con la energía. Y una planta que es detractora, degradan la comida, son estas que él muestra en el este. Dice que tienen ese tipo de pera muy invasiva, como pueden verla. Entonces no contribuye y reemplaza justamente lo que trato de decir, que la elección de las plantas importa. Si no elegimos las plantas correspondientes, no vamos a poder restaurar el ecosistema y la naturaleza. Voy a darle 3 ejemplos. Por ejemplo, miren mi casa. Esta es mi casa en Pensilvania, donde mi mujer y yo nos mudamos en el año 2000. Era un rancho, una granja. Explica la cantidad, que era muy agotado el trabajo que tuvieron que hacer. No habían muchas plantas y quisimos restaurar el sistema del ecosistema. Y una de las cosas era traer a estas orugas
Empecé con esta especie, Canadian Owlet, dice. Aquí es como se ve como adulto, es una polilla. No tenemos esta planta que es Meadow Rue. La monarca es especialista en la otra. Esta no teníamos esta planta, así que conseguí de algún lado y lo planté. Tenía poca esperanza, así que ni siquiera después de plantarla realmente no salí. Y después un día estaba caminando por algún otro motivo y la veo y estaba cubierto y las encontraron inmediatamente, así que todavía estoy sorprendida al respecto. Así que ahora tenemos esas dos especies de las que él habla en su propiedad y la restauración comienza. Lo mismo con este Golden Road Stowaway. Este dice que este nombre no tiene nada que ver, es especialmente de esta planta, está dando el nombre de la planta, es Videns aristosa, pero dice que llevó un año para ese polillón crecer y ahora tiene una gran población de esas mismas. Ahora agregamos otra especie más, el Hawkberry emperador, no porque es una mariposa muy, muy bonita, pero sino porque pertenece y tiene que estar en nuestras casas. Y como su nombre sugiere, está en especialista en estos árboles que son los, déjame que yo le digo, los celtas occidentales, creo que se dice en español. Ahora agregamos otras 6 especies, entonces y así sigue, la restauración procede. Dice que con esta planta que mostraba, vienen este otro, muestra muy rápido, pero estos tipos de polillas y mariposas. Esta es otra polilla. Planté la enredadera de Virginia. Miren, hay mucha gente no le gusta. Es una gran planta nativa, tiene lindos colores, trepa los árboles sin tirarlos abajo. Es un gran cobertor de piso. Son altas en grasas, por eso los pájaros lo necesitan. Es una que genera buena polinización. Y hay muchas abejas alrededor, entonces eso es bueno. Cuando generan un jardín que poliniza, están planificando justamente tener lo que se necesita tener. Él habla ahora de este componente de dietas, la esfinge de Pandora, le dice. Y también esta otra, muestros distintos tipos de mariposas y polillas. Acá hay otra, porque es hermosa y le gusta la belleza como a todos. Aunque no teníamos esas primrose de morning, de mañana, creo que dice. Dice que son muy lindas, ahí pueden ver el proceso, que pueden verse un poco agresivas. Este es algo que ustedes pueden conseguir, pero en el Pacific, esta está en mi lista de lo que quiero, es la polilla verde esfinge del Pacífico. Y hay que plantar muchos robles, oaks. Esto nosotros también plantamos. Y me voy a enfocar porque son plantas muy importantes. El roble es muy importante. La gente evaluó si eran 400 o 500. Son grandes, muy grandes. Y la gente dice, no lo voy a plantar porque no voy a vivir lo suficiente para disfrutarlo. Que solo se puede disfrutar si uno tiene 400 años. Pero sí podés contribuir al ecosistema, podés disfrutar la energía en la cadena alimenticia de estos insectos que hablábamos antes. Y lo digo con experiencia porque yo veo que tengo acorn gratuitos. Inmediatamente generaron el ecosistema de alimentos a nuestro jardín. Las bellotas que hablábamos antes. Está repasando otra vez todas estas otras tipos de moth, de polillas, los distintos hay orugas. No puedo repetir todas esas especies. Es algo.
le dio alergia de verlos. Miles y cientos, perdón, cientos de especies que vienen por justamente estos robles. Aquí pueden ver apenas creciendo y ya ven ahí una oruga comiendo. No tienen que esperar décadas para ver el apoyar localmente el sistema, ¿no? El ecosistema. Aquí es como se ve mi jardín hoy. Trato de convencerles de poner muchas plantas. Todavía seguimos tratando de agregar, y ahí faltan muchas especies, pero ustedes pueden cuantificar y estimar qué tan productivo puede ser la comida de los insectos contando las especies de polillas. Entonces, 5 años atrás, tomé el trabajo de fotografiar todas las polillas que trataban de vivir en mi casa y llegué a 1.192 especies en mi casa. Tenemos 10 acres. Imaginen, está hablando los acres californianos de la tierra, estaríamos apoyando el 44% de las polillas. Y como muchas de estas son tipos de comida de aves, reportamos 60 especies de aves que se reproducen en mi jardín. Porque esto es otro título que vemos, que 2/3 de la vida silvestre se desapareció desde 1970. No en mi casa. Yo estoy convencido que nosotros incrementamos por más de 2/3 en mi casa. No llevó tanto tiempo, no fue tan difícil, simplemente pusimos las plantas nuevamente. Imagínense lo que puede pasar si todos hacemos esto. Entonces, tenemos 10 acres en casa. Mucha gente tiene menos tierra que eso. Puede trabajar en propiedades más pequeñas, en el suburbio, por ejemplo. Vamos al ejemplo de Margie y Dan Terpstra. Tienen 6 acres. Está en medio del lugar de desarrollo, donde otros tienen terrenos grandes. Cuando se mudaron, estaba lleno de estos arbustos invasivos. Plantaron 70 especies, pusieron un entorno de agua, y ahora, ¿cómo se encuentran? Miren, hay 149 especies de aves, 35 especies de warble, que son, esperen que les digo, ¿qué quiero decir? Ay, perdón. Entonces dice, si funciona en pequeñas casas, hogares también. ¿Qué pasa con, vamos a ver este otro caso en Chicago? Vive cerca del aeropuerto O'Hare, tiene 1/8 de un acre, o sea, mucho más pequeño que muchas otras casas, y no está cerca de ningún área natural. Pero Pam le gusta, ella hace paisajismo, se quitó las plantas no nativas y plantó las que son nativas, un estanque. Y aquí estamos viendo la evaluación. Ella lo que hizo, logró un incremento de 60 especies nativas y ahora tiene también un woodcock que no sé bien qué son. Ahí los pueden ver. Entonces, son 4 claves del éxito para ser exitosos. Una es reducir las áreas que tenemos de jardín, de pasto. Yo sé que California no es tan culpable, al menos no ahora, pero la mayoría del resto del país sí. Dice que hay 40 millones de acres, áreas más grandes que Nueva Inglaterra. Y yo sé por qué, es una estadística, dice. Entonces también necesitamos necesitamos jardines para demostrar lo de Halloween. Pero ¿qué pasa si tomamos esas tierras y empezamos a poner plantas? Alguien que nos mandó, perdí el nombre, Dan, pero que Missouri, mira, lo estoy haciendo, estoy armando mi jardín. Si todos hiciéramos eso, si pudiéramos poner en conservación 20 millones de acres, podemos generar un nuevo parque nacional. Y sería más grande que todos estos parques que él está mencionando ahora.
plus Denali, which is huge, plus the Great Smoky Mountains. Add up all those parks, still less than 20 million acres. So Homegrown National Park would be the biggest park in the Así country. sería de grande como todos estos parques. Entonces, ¿qué es lo que obtienen cuando pones un parque en tu casa? O armas tu jardín, ¿no? Con plantas. Desarrollas una relación personal con la naturaleza en tu propio espacio, en tus propios tiempos. Algo para a lo mejor lo puedes hacer en tus propios tiempos, a tu propio paso, dice. Y miras por la ventana, evitas mirar lo que es la cantidad de gente que ves cuando vas a un parque. Ya sabes lo que vas a ver cuando vas a un parque, es gratuito, es mucha gente. Es gratuito, no te lo cierran aunque haya pandemias, no tienes que viajar, no tienes problemas para viajar, para transportarte. Y experimentar la naturaleza con el mundo en tu intimidad sería. Y esto es importante también, nuestros niños tienen un déficit de lo que es el conocimiento de la naturaleza. Los ponemos en un ómnibus, ahora yendo a un lugar natural. Las maestras le dicen que no toquen nada, vuelven en el ómnibus y no aprendieron nada. Y esa es su experiencia con el mundo natural. Obvio que es mejor que nada, pero imagínense si tuvieran naturaleza, ¿dónde viven? Lo único que tienen que hacer es salir y ser amigos de esos insectos, enamorarse de la naturaleza, por sí mismos, sin supervisión, investigando. Es un mensaje subliminal, que todo lo que haces es peligroso y que necesitas a tus padres para protegerte. No queremos decirles que la naturaleza es peligrosa. Nuestros hijos son el futuro de nuestro planeta. Y si tienen miedo de administrar la naturaleza, si no les gusta administrar la naturaleza, van a ver historias horribles y no podemos seguir perdiendo tierra. A lo mejor, miren, acá ven a mi nieta Zoe, que le gusta salir a buscar, ¿cómo se dice? Las lagartijas. Y le gusta buscar lagartijas. Cuando descubrió eso, me envió esta foto. Así es como se hace. Tú te tiras al piso, te cubres con hojas y no se dan cuenta que estás ahí, dice. Dice que esto es algo serio, como pueden ver. Y dice que tienes que agacharte e ir arrastrándote y te acercas y te enamoras de ellas y sos una buena cuidadora de lagartijas. Yo no creo que todo el resto de su vida se la pase así, pero va a seguir creciendo. Pero me envió también esta foto, mírenla, con Lizard, una de esas lagartijas en su casa. Y yo creo que va siempre a acordarse de esta experiencia. Si quieren que sus hijos hagan más juego natural, estos son ejemplos de cómo exponer a sus hijos ahí mismo donde viven. Y si no, quieren unirse a lo que son los Homegrown National Parks, los parques nacionales que crecen en casa, se traduce. Y lo que hacen es un movimiento nacional para generar conservación, que es parte de nuestra cultura. Van a grabar dónde está su propiedad, la ubicación y la cantidad de tierra de la cual ustedes están haciendo buena administración. Y si ponen que protegen o cuidan alguna especie, la cosa más mínima que hagan, plantar específicamente estas plantas que le gustan las monarcas para que ayudarlas en su migración y cualquier cosa, y ahí van a aparecer en el mapa. Y lo ideal, ahí se va a prender como una luz donde ustedes están si es que participan. Y ojalá se prenda más luces en todo el país. Y tratamos de cambiar la cultura a medida que cambiamos y salvamos la tierra, ¿no? La naturaleza. Yo voy a estar feliz cuando tengamos 10 millones, 100 millones. Alentamos a todos a formar parte y minimizar esta crisis. Ahora vamos a hablar
qué plantas son las que tenemos que tener en nuestras áreas, que son esenciales. Tiene que ser explica lo que es un keystone, quiere decir que es algo, un pilar. Entonces, esos pilares pues, son parte de nuestra cadena, de la cadena de las orugas. 14% de las plantas nativas hacen 90% de la comida para las orugas. Entonces piensen en ese pilar como si fuera en una casa ecológica, los 2x4 que sostienen la casa. Son los que hacen todo el sostén. Bueno, en ese caso va a ser todo el sistema de ecológico. Es una parte esencial de comenzar. La pregunta no es simple si tenemos que poner, es mejor las plantas nativas, sino que es mejor contribuir plantas locales para estas cadenas de comida o no. Los indígenas son los que ellos cultivaban este tipo de filosofía. Otros pilares que son pilares de estas plantas, uno son este tipo de roble. Hay 557 especies de orugas en el medio Atlántico y no hay otra planta. Y nosotros tenemos 38 especies de oaks, de robles. Si quieren saber más cuáles son las mejores plantas más poderosas para esto, hay dos cosas que pueden hacer. Es ir a Native Plant, pero hicieron lo que es calscape.org. Vas en esa página de internet y cada página es georreferencial y pueden ver qué es lo que crece justo donde ustedes viven. Acá son las plantas que al lado tiene el equivalente cada una de ellas de cuántas orugas generarían. Lo que vamos a hacer es poner pilares, plantas pilares fundamentales, pero después vamos a matar con la luz de seguridad y eso no es el objetivo, dice. Hay muchos estudios hechos que la polución, la luz exhaustiva de noche, la polución de luz es muy malo para los insectos. Genera exhaustión, incineración, deshidratación. Tenemos que darle la vuelta al declinaje de insectos. Tenemos que reconstruir la población. ¿Y cómo podemos hacer? Justamente hay que apagar muchas luces, digamos. Entonces tenemos que elegir luces que dice, por supuesto, no tengo que pagar la luz porque va a venir el hombre malo, dice. Pongan una luz con sensor de emoción, así que solo se prende cuando hay algún movimiento y van a darse cuenta que no hay muchos hombres malos. Y si no pueden hacer eso, cambian la luz blanca por una luz amarilla. Una LED justamente no son caras, se consiguen en muchos lugares de comprar herramientas y cosas para la casa. Si cambiamos esas lamparitas a la noche, podemos salvar millones de insectos y millones de dólares también porque cambiamos por luces LED. Lo que tenemos que hacer, ante todo también, es generar paisajismo de manera tal para generar que los árboles tengan un desarrollo pleno. Yo vivo en Pensilvania, en Chester. Como pueden ver, esta completa su desarrollo en el árbol. Come las hojas, hace un cocoon, luego se desarrolla como adulto y luego vuelve a pasar, todo pasa en el árbol. Muchas especies no lo hacen y muchos otros terminan creciendo en el árbol, caen del árbol y caen a la tierra. Y si la tierra está muy compacta, no pueden hundirse a sobrevivir y no pueden hacer el capullo, ¿no? ¿Cómo se llama? Y no lo toleran. Y acá, por ejemplo, ven donde caen y si ven, el paisajismo es una trampa ecológica. Se caen y mueren.
El sistema del paisajismo tampoco. Mucha gente tiene un árbol en su jardín. Y tengo un estudiante que mira, van a ser en una situación donde tienen justamente un abeto y luego tienen distintos arbustos que son los que son invitadores a que los, ¿cómo se dice? Que suavizan la caída de esa oruga para que pueda seguir creciendo y desarrollándose como explicaba antes. Esto es un gran apropiado. Así también es como achicas tu jardín, pones plantas cerca de tus árboles. La hierbabuena cubre muy bien los pisos debajo de los árboles y para que puedan estas polillas crecer. Ahora está hablando que el compromiso, los resultados de estudios, dice que hay lugar para el compromiso en nuestra elección de plantas. Y dice que tenía una pregunta muy simple. ¿Qué también las poblaciones de este tipo de ave sobreviven en plantas locales que sobreviven para plantas que son de decoración? Y dice que cuando está dominada, dice que tienen un 75% menos orugas cuando se ponen esas plantas que son pura decoración, pero que no son nativas, ¿no? Cada jardín tiene menos ovación, menos poner huevos, tienen un 29% menos de sobrevivir. Y si se producen son 1.2 menos de tercera existencia y la maduración. Y aquí si lo ponen en un modelo de población de crecimiento, van a ver las plantas no nativas como declina. Y nos enfocamos en lo que plantas para este tipo de pájaro específico. Esa línea es la línea de reemplazo. You have a sustainable population. It's not growing, but it's not shrinking either. If you make more babies than adults die, you have a growing population. Anything above the Está line. explicando si te ayudas cuando tenés pocas no nativas, ves el índice de crecimiento y desarrollo de la oruga. Pero si no estás ayudando a que tengan las crías correspondientes. Entonces es aquí donde esas líneas se intersectan literalmente. Yo sugiero que puedes tener hasta un 30% de no nativas sin destruir la cadena de comida de insectos. Y si no, va a ser invasiva. Las no invasivas, perdón. Acuérdense la foto que les mostré. Este es un árbol ginkgo. ¿Qué es lo que hacen sus plantas nativas con su jardín? A su mujer le gusta este árbol, le pidió poner este. ¿Destruya la funcionalidad de esto? No. Pregunta si se está propagando, si es invasivo. No. Está ahí simplemente. Dice que lo pone como si fuera una estatua. Entonces, ¿cuántas estatuas quieren ver en su jardín? Algunas está bien, pero no muchas, porque si no, no van a tener un ecosistema viable. Y entonces no es la presencia de plantas no nativas las que destruyen esas food webs o cadenas de comida, sino que es la ausencia de plantas nativas. ¿Podemos usar plantas en formas de diseños? Por supuesto que sí. Alguien que me envió una forma. Cada planta es una planta nativa. Esto fue sacada con una foto con dron. No se trata del diseño, sino de las plantas. Dice que en Europa se usan. Podemos tener un jardín polinar sin ofender a nadie en un típico. Simplemente pongan así cercadito, lo formaliza, le convence a su vecino, le hace saber
que es intencional, que no es que usted se olvidó de cortar las plantas, de podar. No es muy grande, pero si todos lo hicieran un poco, ayudaría mucho. Y acordemos, ¿no?, de por qué necesitamos plantas que se polinizan. Y hay mucha gente que dice, pero yo vivo al lado de un área grande donde hay eso, no necesito. Pero sí se necesitan porque necesitamos polinizar las plantas para ayudar y no perder, porque no es una opción, dice. Entonces, ¿dónde necesitamos polinizadores? Donde sea que sean plantas. Esta, la lila californiana, una gran planta para polinizar, es todo lo que necesitamos. Esta es un arbusto nativo también. Imaginen la cantidad de vida que conservarían ahí y no en el otro lado. Pueden ayudar a los municipios con esto. Dice que Minnesota tiene un programa compartido, convertir a sus propietarios con plantas. Hay una isla en Florida que le paga a los vecinos o a los dueños de propiedades para poder permitir que estén estas lechuzas en sus jardines. Everybody would want an endangered species. Dice que todo el mundo que tenga hospede estas especies en extinción. Dice que en Missouri, que hay muchos de estos árboles, Callery pears, estas peras, dice que hay un programa también que le quitan este árbol y te dan dinero. $100 de cupones para ahorrar de agua si tenés plantas nativas. Y sobre todo plantas nativas que no necesiten tanto riego. Aquí en California va a subir a $3 por pie cuadrado. Si ustedes, porque ustedes no tienen lluvias, están con muchas sequías y no pueden desperdiciar el agua. Entonces, si quieren aprender más de esto, aquí van a tener una lista. Hicimos muchos malos pasos en los años y uno, el más importante, empezar a pensar como la naturaleza, como si fuera opcional. Nos gusta visitarla, es entretenido, pero no es esencial. Y si no es esencial, cuando los investigadores están cortos, la naturaleza se retracta. Entonces fui al zoológico de Sydney. Había un póster que para mí demuestra un poco el punto de vista de la conservación del ser humano. Queremos salvar la naturaleza, la vida salvaje, para que el futuro de las generaciones lo puedan disfrutar. Justamente Teddy Roosevelt dijo, creemos parques nacionales. Y yo entendí que la naturaleza es muy entretenida, pero es mucho más importante que eso. Necesitamos salvar la naturaleza para tener generaciones futuras, justamente. También asumimos que los humanos y la naturaleza no pueden coexistir. Hablamos de eso y restringimos el esfuerzo de conservación en áreas y fallamos porque esas áreas son muy pequeñas, muy aisladas. Y David Quammen comparó una analogía con el ecosistema y una alfombra persa. La muestra así como que no es todo, son fragmentos y que ninguna parte hace que sea el total de una alfombra. Eso es lo que hace el ecosistema. La ONU designa las reservas biosferas como lugares ecológicos de significancia. A mí no me gusta que usen esas palabras. Yo creo que todos los lugares, incluidos nuestros jardines apropiados, nuestras carreteras, nuestra agricultura. Entonces tenemos que volver a poner plantas, tenemos que armar o pegar esa alfombra persa que estaba rota y hecha a pedazos, ¿no? Hay que empezar a hacerlo. Cuando terminemos de poner estas plantas, va a ser la primera vez en la historia humana que el humano pudo coexistir con la naturaleza. Los próximos pasos era que no podíamos administrar bien y que algunos especialistas no vieron la responsabilidad de lo que el humano estaba haciendo.
Yo no sé por qué todos somos responsables, porque todos dependemos del ecosistema local. Entonces, ¿por qué no seríamos responsables de cuidar estos ecosistemas? Acá alguien dijo que los del sur, dice que tenían, yo tengo los peregrinos, los que llegaron, los colonizadores decían yo tengo derechos, y los indígenas decían yo tengo obligaciones. Somos muy malos para enseñarles a nuestros hijos y a nuestros compañeros que no tenemos obligación. No quiere decir que hay que salvar la biodiversidad, pero sí podés hacer algo que te empodere, algo que estos problemas son grandes, que es lo que yo solo puedo hacer. Pero una persona puede cambiar las luces, puede cambiar su jardín, su paisajismo de manera tal como lo indicó él, y poner un jardín para que se pueda polinar. Una persona puede poner mucha revitalización del sistema del ecosistema, perdón, y aumentar el ecosistema en vez de degradarlo. Y también minimiza algo, quiere decir que es manejable. No piensen en el problemas de todo el mundo, piensen en la parte del mundo o del planeta que ustedes pueden influenciar. Empiecen con su casa, con su jardín. Si no conocen una propiedad, vayan a una parte preserva. Los van a amar como voluntarios. Entonces, si son dueños o voluntarios, tenemos la responsabilidad de restaurar estos paisajes. Si lo hacemos o no, va a determinar el futuro, la esperanza del futuro. Creo que convence a mis hijos, a mis nietos, perdón, y espero convencerlos a ustedes también. Así que muchísimas gracias, dice Douglas. Oh, por Dios. Gracias, muchísimas gracias por esta presentación. Y creo que pueden escuchar desde donde estás muchos aplausos seguramente que estamos dándole. Apreciamos muchísimo su pensamiento, sus consejos. Vamos a pasar en un ratito a las preguntas y respuestas, pero para que todos sepan, los que se tienen que ir por algún motivo, que te pueden seguir a la acción con la Lantra, Sonoma Lantras, a través de nuestros videos. Ustedes pueden ver presentaciones anteriores y esta, gracias a la generación que nos permitió grabarla, Douglas. Y también pueden ir a nuestra página de internet y explica dónde. Y también vamos a seguir teniendo más seminarios. Otra vez recuerda que es una organización sin fines de lucro, o sea que dependemos de los donantes para que este trabajo sea posible. Si a ustedes les gusta lo que escucharon hoy, consideren donar, ya sea nosotros o la organización de DOG, van a ayudar a la protección y preservación de tierras. Si quieren hacerlo en internet, visiten sonomalantras.org y hagan clic en donde dice donar. Y la página de internet para DOG le pide que recuerde, pero también a ver si Hangul National Park. Vamos a ponerlo en internet también. Agradecemos. Le pedimos si puede quedarse unos minutos para responder algunas preguntas que han seguramente surgido. Una de las preguntas que surgieron, y espero que no te moleste hacer, pero ¿puedes volver a la imagen que tenía toda la información? Queremos ver de nuevo esa... esperen que tenemos que ir bastante atrás donde estaban todos los enlaces, creo. ¿Esa? No. ¿De dónde registrarse para que su propiedad sea parte y se prenda esa luz del mapa? Ahí está. Es calscape.org. Y explica las plantas. Y dice que esas plantas va a variar según la zona. Esta es lo que aparece según el área de San Francisco. Otra pregunta.
Otra cosa que dicen, otra cosa importante, no sé si tienes la respuesta a esto, pero ¿has visto algunas investigaciones que introduzcan plantas nativas que ayuden en sus jardines, en sus patios? Well, what you're trying to do, I mean, you know, when you're, Lo que estamos tratando de hacer, o lo que quieres hacer con los árboles que tienen frutas, tienes que rociarlos. Si quieres hacerlo orgánico, no tienes que poner enemigos naturales, así que ahí no tienes que preocuparte. Y ahí es donde las plantas nativas van a ser importantes. Voy a darles un ejemplo. En el este la gente hace crecer, planta tomates. Hay una especie de polilla que sale, pero también hay una avispa, sí, que pone sus huevos en la oruga y dice que como hay muchos avispas en ese mismo, lo que hacen como la gente cree que son huevos, pero son en realidad avispas. Entonces eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que si querés esas avispas cuando son invasivos, ese tabaco, una polilla que es color tabaco, creo que es. Si plantamos tomates y tengo esas avispas, si no tuviera otras avispas, se desproporcionaría el crecimiento de esa polilla de tabaco que le explica. O sea que este es el ecosistema, justamente el balance de este ecosistema. Esta es la mejor manera de poder ayudar el balance. Otra pregunta que surgió, y voy a tratar de ayudar a responder esta pregunta, pero tiene que ver con las circunstancias específicas que nos encontramos en Sonoma, justamente con la alta propensidad de incendios. Entonces, ¿cómo podemos crear un hábitat de plantas naturales protegiéndonos de lo más importante que son nuestros hogares, ¿no? Protegiendo nuestros hogares. Decir claramente, queremos seguir, por supuesto, el consejo de nuestros especialistas, bomberos o de incendios, evitando plantas específicas que fomentan mucho lo que se generan como combustión para incendios. Entonces, mayormente también nuestras plantas que necesitan ir, que no puedan, que entran como en dormidas, estar dormidas. Y ya sea que los estás controlando, podando, y que no se generen como plantas que, como dijimos antes, sean de combustión. Está hablando específicamente de ciertas especies que son así de combustión. Entonces, que esas especies ahora desbalancearon. Y justamente está explicando lo que tuvimos en la reunión anterior, que son esas plantas que son de combustión. Entonces tenemos que tener cuidado. Le está haciendo esa pregunta, ¿cómo manejarlo? Y también tiene que ver con las plantas, ¿cómo se dice?, que cubren suelos, porque esas plantas que son de suelo o cubren suelo son las que se prenden fuego y expanden los incendios. Entonces no recomendaron plantar ciertos árboles en sus propiedades y pregunta si hay una manera de un buen manejo de propiedad para poder tener un jardín nativo y al mismo tiempo seguro y que no sea un jardín que genere combustión para incendios. Y cualquier cosa que sepa de manejar ese espacio. ¿Qué es lo que aprendiste de manejar ese espacio y la importancia
para que no estemos caminando hacia atrás, digamos, ¿no? Creo que lo cubriste bien, dice. Una cosa importante, vivimos muchos de la vida de los robles, ¿no? De los oaks, un gran interceptor de esos llamas, ¿no? Y dice que el eucaliptus te preocupas, pero la gente dice no quiero un árbol grande, pero dice que el roble, que si tenés un gran incendio y si las llamas fluyen por mucho recorrido, tiene el incendio, hacen como de barrera, dice. En California lo más inflamable son las casas, no las plantas. Así que construir una casa que no sea combustible justamente también. Yo siempre voy a alentar el uso de los robles, de los oaks, y que es una gran planta. También alguien que dijo sobre la coalición resiliente de los jardineros, sobre unos proyectos. Ahí van a encontrar recursos de plantas nativas que se recomiendan. Y gracias a Cleo por esa información que compartió en las preguntas y respuestas. También hay otra pregunta que es más biológica, que tiene que ver más con la biología. Are California ecosystems, Doug, as rich in caterpillar Si los species? ecosistemas son enriquecidos en California, son tan ricos como en el este, en la costa este, pero que no los vemos muchos. Dice que no los vemos porque no quieren ser vistos. Y los pájaros son muy buenos encontrándolos. Así que muchas de las orugas son activas de noche. Así que si quieren verlas, vayan a la noche, que van a estar más expuestas. Durante el día hacen lo mejor que pueden hacer, que es esconderse. Pueden bajarse del árbol, pueden verse como si fuera una parte enferma de una hoja, o simplemente saben esconderse. Tienen mejor diversidad de plantas en la costa oeste, así que van a tener muchos más orugas que nosotros. Las densidades aumentan a veces. A veces tenemos en primavera una caída de ojos que no es común, y hay muchos orugas que les atrae esas hojas que caen, pero dependiendo de las plantas, dice que ustedes van a tener más variedad de especies de orugas que nosotros. De costa a costa es la comparativa. Preguntan qué plantas son buenas para soportar bien las nieblas de San Francisco. Él dice, Iman, que él sabe de experiencia propia que hay muchas plantas nativas que se hacen muy bien con las nieblas, y también es que no todas las especies nativas van a fomentar la cadena de comida, alimentación de estas orugas. Está explicando él de una especie específica, de algunas plantas específicas que les gusta la humedad de las nieblas, pero que a las orugas no les gusta. Hay otras preguntas. Dice que tenemos también otras series de especies específicas que él menciona, yo no sé los nombres en español, perdonen, pero dice que son ranqueadas número 1, aparte de los oaks, de los robles. Otras preguntas que surgieron es, yo tengo esto y esta otra especie, que son plantas no nativas, ¿tengo que cortarlas o no? Dice que hay algunas plantas, yo estuve en San Francisco y muchas plantas que veo son plantas del este, que van a requerir que se rieguen, y eso no es bueno. ¿Deberían cortarla? Eso es un llamado al razonamiento propio.
comparamos los robles colorados East, con el the red oaks in donde Portland don't pertenecen en have, el este. red oaks Son in East are, importantes. one of the most productive En el plants that we este no have. tenemos tantos y es una de las plantas más productivas. Their Así que planificas esta plantación fuera de su producción productiva. start cutting down thing, Yo but if no, your goal is cor- to bring yo biodiversity no to your cortaría, pero adding si querés more traer diversidad, along, agrega if you run out of plantas space, que then maybe take pertenecen. one or two Y down. si ahí sí, si Ah. tienes que buscar más lugar, hacer lugar, le quitas una o dos. Especially here in California, you know, it's a judgment call that also has to pull into. Dice que es un llamado a la conciencia de cada uno, ¿no? Pero que a veces también hay veces que ciertas plantas o árboles necesitan más sombra, entonces que hay otros beneficios aparte de lo que es la cadena de alimentación para las orugas, o que se fijen en el beneficio del costo económico, digamos. Otra pregunta que surgió bastante. Tenemos muchas suculentas que crecen aquí en California. Hasta mi conocimiento, las suculentas no apoyan a las orugas. No, dice que él no conoce. Dice que siempre hay una excepción. Estoy segura que en algún lado hay una oruga que come suculentas. Pero si quieres apoyar la cadena de alimentación, no va a ser esa planta, pero sí ayuda a hacer de colchón para cuando caen de los árboles. Pregunta si hay un libro de referencia haciendo a una página de internet. Pregunta si recomienda algún libro para apoyar qué plantas le gustan a las orugas. Está mencionando un autor, creo. Dice que siempre. Dice que le gusta, que él siempre le pide a este autor que nos recomiende plantas. The Fremont Cottonwood has 134 species, and then you can see what those species are. Dice que vayan a esa página que dijimos antes, Calscape, es el que provee el acceso más fácil y la información más correcta según la zona donde ustedes viven. You know, obviously we have our world famous iconic monarch butterflies. Está hablando ahora de las mariposas monarcas que están sufriendo la migración y la extinción, están volviendo muy de a poco. Claramente hay algo que los está comiendo o atacando. ¿Cómo podemos pensar en cultivar un paisaje o un jardín más propenso para estas mariposas sin generar un buffet para ese depredador de la mariposa monarca? Si hay un balance, pregunta. No me preguntaría de tener tantas. Y dice que las milkweeds fueron removidas, que son plantas nativas y que tienen que ser reproducidas. Y en los bosques. Y por supuesto entendemos el cambio climático y los incendios, no van a sobrevivir nada de todo eso. Entonces poner todo esto, lo que pueden hacer ustedes como público general, es poner esas plantas que le dicen milkweed y poner que en el valle central, donde no hay nada en el piso, salvo almendras y otro, hay que poner otras plantas. Y las monarcas van a hacer todo lo que puedan para poder volver a estar. Y dice que hay una. Está explicando que las monarcas están en California, que no tenemos el problema de las que tienen que emigrar a México.
y que tienen que poder responder en el sistema. Creo que llegamos al final de las preguntas. Siempre hay preguntas técnicas que vamos a hacer más precisas, que se pueden encontrar las respuestas en las páginas de internet. Y vamos a ver si podemos poner esa información en nuestra página de internet. Otra vez quiero agradecerle muchísimo por tomarse este tiempo. Él está en la costa este, así que para él son 3 horas más que nosotros. Le agradecemos su gran trabajo, su liderazgo en ayudarnos a hacer que cada uno de nosotros pueda hacer que su jardín sea un lugar invitador, diverso a la vida de las orugas o de los insectos. Él agradece la participación, muchísimas gracias a todos, nos dice Imon, y así que